Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer la invitación a formar parte de este panel con Mariano. En el día de ayer hablábamos con Mariano de cuál podía ser el aporte nuestro en esta reunión, convocados como quienes trabajamos desde los municipios, teniendo como referencia el marco normativo que es este decreto ley 6769, ¿no? Y la verdad que uno piensa que una de las primeras cosas que por ahí tuve la suerte de cuando entré, en mi caso, a un comité, hubo gente mayor que me dijo: pibe, leete la LOM, que era la Ley Orgánica Municipal, porque es lo que regula todo, tu tarea, si sos concejal, si llegás un día a ser intendente. Me parece que fue un consejo, la verdad, muy interesante, y uno se siente un poco cuando le toca ocupar un cargo como es el intendente municipal, teniendo la ley orgánica como objetivo, es como si uno intentara cruzar un río con un gomón, digamos, y en esa problemática es difícil pensar, digamos, qué bueno hubiese sido, en vez de andar a las brazadas, que haber trabajado con un remo ni hablar con un motor fuera de borda, ¿no? Entonces, cuando hablábamos ayer con Mariano de los aportes, a veces son cuestiones que cuando uno está en el ejercicio de la gestión trata de resolver los problemas del día a día y no se pone a pensar mucho en esto, ¿no? De cómo reformular una ley, como decía Mariano. No somos constitucionalistas tampoco, pero lo que uno puede decir es algo que es totalmente lógico, ¿no? Como algo que ya tiene 54 años, que fue creado en gobiernos no participativos, no democráticos. ¿Cómo no cambiarlo? ¿Cómo no cambiarlo cuando cambió tanto la realidad de que tiene que estar al frente de un municipio? Porque es totalmente distinto el municipio de 1958 al municipio del 2012. Y si uno puede hablar con un intendente de aquella época y con un intendente actual, van a ver las diferencias que tienen. Y por ahí esto está muy trillado y muy dicho, pero digamos, se pasó de un municipio en donde la gente reclamaba al intendente que cumpliera con ciertos servicios básicos, alumbrado, barrido, limpieza, digamos. Esos eran un poco los objetivos, lo que la gente esperaba de un intendente. Y poco a poco esa realidad fue cambiando. Luego se le fue agregando que el intendente también tenía que ocuparse de la infraestructura, de hacer calles, de ampliar el hospital, de solucionar ciertos problemas que eran cotidianos. Y eso ya quedó como derecho. Y además, cuanto más eficiente era el intendente con recursos propios, a su vez más compromisos asumía, porque ahí había quienes hacían vivienda con recursos propios, ni siquiera de la nación ni de la provincia. Entonces se iba creando por ahí techos cada vez más altos, ¿no? Y a eso después vino una época, ya en los 90, en donde además el intendente debía ser promotor de desarrollo, debía ponerse por encima ya de las empresas privadas, marcar el camino, marcar el rumbo, establecer hacia dónde íbamos. Yo creo que entramos hoy en una última etapa más compleja aún, que es la que un intendente debe pensar global y actuar local. Y esto no es solamente una frase, significa que un intendente hoy debe estar atento a todo lo que pasa en el mundo porque le repercute en su pequeña o gran comunidad, y que además debe crear algunas cuestiones que lo protejan contra esa globalización. Y si uno mira cómo lo ayuda la ley orgánica municipal en todos estos cambios que se van produciendo, la verdad que uno tiene que inmediatamente ponerse a soñar con un cambio, ¿no? Con un cambio, con cosas totalmente distintas, en un país
que todos sabemos que es representativo, republicano y federal, pero federal nunca fue, que siempre ha sido centralista, y por eso es que nunca se animan, en líneas generales, quienes tienen las mayores responsabilidades a encarar firmemente esta situación. Porque yo entiendo que todo esto va absolutamente de la mano de la autonomía, no separo, digamos, cuando hablo de ley orgánica municipal no lo puedo separar de la autonomía, y lamentablemente la provincia de Buenos Aires es la única provincia que, después de haber reformado su constitución, después de la Constitución Nacional, y cuando, bueno, como aquí se dijo, ¿no?, en los artículos 5, 123 y 124 se habla de fijar pautas claras para la autonomía, aún habiéndose aprobado después del 94, no se tocó ese tema en la reforma de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Y solamente hay hoy 4 provincias en toda la Argentina que no tienen autonomía, ¿no? Hay algunas que la tienen a medias y hay otras que, sí la tienen completa. Esto de autonomía, básicamente, para decir de autonomía media o completa, es que en algunos lugares van a las cámaras legislativas provinciales lo que los municipios resuelven, y en otros lugares no, digamos, lo que el municipio resuelve no necesita revisión de ninguna cámara provincial. En este sentido, digamos, uno lo que observa es que necesita ciertas herramientas para defenderse, ¿no? Cuando uno habla de este mundo global y de este actuar local, y inmediatamente piensa en la autonomía, piensa en las distintas funciones que le vemos a la autonomía, ¿no? Entre ellas, sin duda, una de las principales es la institucionalidad, y es para mí muy importante como sueño de cualquier municipio el poder redactarse su propio marco normativo, ¿no? Entonces, crear cada municipio su propio marco, en donde allí podamos poner que Carlos Casares es Carlos Casares y no 25 de mayo, y que a su vez 25 de mayo es 25 de mayo y no Junín, creo que hace a la identidad de los pueblos, hace a un sentido de arraigo, de pertenencia, de sentirse realmente que tiene particularidades que lo hacen distinto, y que eso sin duda motiva a la población a trabajar, digamos, por su comunidad. Por eso creo que una de las cuestiones fundamentales es poder llegar a que creemos cada uno de nuestros pueblos nuestra propia carta orgánica, en donde fijemos claramente ahí cuáles son nuestras políticas en urbanismo, en medio ambiente, en calidad de vida, en lo social, en lo económico. A mí me parece que esto es fundamental, que podamos tener esta herramienta que, como dije, hace que cada pueblo tenga su identidad y se vea claramente en su documento orgánico. Y creo que, digamos, también una de las cuestiones fundamentales tiene que ver con la parte política, ¿no? Sabemos que, hay ciertas pautas a las cuales no vamos a modificar, como son, un régimen del intendente a cargo de un ejecutivo y los consejos deliberantes, pero sí creo que allí se pueden incorporar muchísimas cosas. Nosotros, digamos, muchas veces hemos trabajado por encima de lo que es el marco que hoy tenemos. En mi caso, por ejemplo, cuando fui intendente, nosotros a los delegados los elegimos por el voto popular. En la ley orgánica municipal dice que son auxiliares del intendente y que lo elige el intendente. Y además pusimos en práctica también para la elección de esos delegados el voto electrónico, que también, digamos, comprobamos cómo se puede votar muchísimo más rápido y de manera más transparente. Además también de que nosotros creemos que, digamos, hoy debe existir, así como
los municipios peleamos por nuestra coparticipación, una coparticipación también intramunicipal, que cada una de las localidades también sepa con qué recursos puede contar. Y en lo político, siempre se abren muchísimas más expectativas de poder hacer un municipio en donde sea muchísimo más participativo y que esto esté establecido, no por voluntad del intendente, porque si no encontramos por ahí municipios en donde hay comunidades que participan muchísimo, porque el intendente tiene esa mentalidad o ese criterio, donde hay presupuesto participativo, donde hay planes estratégicos, donde se consulta a la gente para distintas cuestiones que se va a hacer, y como en eso no hay ningún marco normativo hoy que lo establezca, también hay intendentes que, como a mí muchas veces me han informado cuando yo puse en marcha el plan estratégico, recuerdo, lo hice con la Universidad de La Plata, y hice la primer parte que tenía que ver con relevamiento de datos, en donde hicimos una encuesta hogar por hogar, y la verdad que ahí accedimos a muchísimos datos, que es más que son a veces a pedido del intendente de qué es lo que se quiere de alguna manera saber sobre la comunidad. Y la segunda etapa era la etapa participativa de talleres, y mismo de la universidad me preguntó qué iba a hacer, y seguir con el plan. Porque muchos intendentes paran en esta etapa, se quedan con la información, se quedan con los datos, y después esto les sirve para gobernar, pero no ven la necesidad de establecer talleres y tipo de decisiones colectivas. Por lo tanto, a mí siempre me parece mejor que todo este tipo de cuestiones, como también todo lo que tiene que ver con la transparencia y con el acceso a la información, estén claramente expresados y dichos. Desde el punto de vista administrativo, con Mariano sabemos las cuestiones que a veces nos demoran. Yo me acuerdo que tenía un contador muy eficiente y que cuando le preguntaba cómo vamos, me decía, hay dos formas en la parte contable. Lo había notado porque me había resultado gracioso. En la parte de las normas que rigen para el funcionamiento financiero está el decreto 2980, que es del 2000, y está el reglamento de contabilidad. Entonces me decía, depende cómo lo miremos, o estamos con superávit, o si lo miramos por el otro estamos con déficit. Entonces, estas cuestiones a veces también pasan en los municipios, y en muchas cuestiones que la verdad es que uno tiene que inventar cuestiones que terminan siendo menos transparentes para cumplir con lo que dice la ley orgánica. Yo recuerdo, por ejemplo, que te debe haber pasado, Mariano, muchísimo, cuando había cuestiones de urgencia, alguien que se enfermaba o había que trasladarlo rápido, y si el médico o el proveedor no era proveedor del municipio, porque por la urgencia no estaba anotado en la lista de proveedores, uno no podía cumplir con ese vecino que tenía una necesidad. ¿Y cómo se termina resolviendo? Es a través de una comisión que siempre tiene el municipio, una comisión de ayuda al hospital o determinadas comisiones, se saca un subsidio de esa comisión, y esa comisión contrata a quien teníamos que contratar. Y cuando los concejales revisan, en realidad revisan sobre si dio un subsidio o no al municipio, pero no revisan concretamente a esa comisión en qué destinó los recursos, que pueden estar bien utilizados o no. Entonces hay muchas cuestiones que también, para mejorar desde el punto de vista del marco administrativo, yo creo que en esto quienes más pueden aportar son los técnicos que a veces están a cargo del municipio de esas áreas, ¿no? Uno tiene una visión por ahí más política de que le resuelvan el problema, y por eso ayer decíamos con Mariano, quienes por ahí más luchan contra la ley orgánica son los funcionarios, ¿no? Y como último, pero como principal, que la parte económica financiera, ¿no? Me parece que cualquier cosa de estas que estemos hablando tiene que ver con que los municipios tengan muchísimo más recursos de lo que hoy tienen, y
¿Y por qué? Fundamentalmente no por un capricho, sino por todo lo que decía al comienzo. Primero porque lo que se pretendía como ciudadano en un municipio era mucho menos de lo que hoy se pretende. Hoy la sociedad básicamente arranca con todas sus pretensiones con el intendente, digamos. Y hay una figura que el otro día me decían que estaba analizado por muchas encuestas y que uno también ve a veces entonces por qué a Scioli tanto parece tener una coraza especial, ¿no? Que en definitiva para el vecino común los órganos competentes y a los cuales presta atención están en el intendente y están en el Estado Nacional. Digamos, el Estado provincial no lo visualiza, digamos, la visualización es mucho menor. Entonces la principal visualización es el intendente, y luego de resolver otras cuestiones macro es el presidente de la República, ¿no? Entonces es como quien está todos los días al frente de la tormenta. Y en este sentido, cuando uno observa y mira y compara, digamos, nosotros hoy tenemos entre el 7 y el 8 de todos los recursos que acumula la nación, llegan a los municipios. Y cuando uno mira lugares que son centralistas, como es el caso de Francia, llegan alrededor del 30-35% de esos recursos llegan a los municipios directamente. Y si vamos a los privilegiados, ¿no? Como son los países nórdicos, Dinamarca, Finlandia, llegan hasta el 45% de los recursos a manos de los municipios. Y bueno, en ese sentido se puede cumplir muchísimo mejor con todo. Nosotros vemos a veces que no es que no se puedan resolver los problemas por falta de fondos. Lo que pasa es que muchas veces sobre lo mismo estamos trabajando los intendentes, los gobernadores y el Estado Nacional. Y a veces también, de acuerdo al color político, se llega o no se llega. E incluso a los que tienen el mismo color político, a veces hay una decisión de llevar a tal lugar lo que el Estado Nacional se le ocurre o quiere licitar y no lo que le interesa al intendente del lugar. Yo recuerdo que lo que nosotros fuimos más eficientes fue en la construcción de viviendas y siendo opositores. ¿Por qué? Porque el Estado tenía una necesidad tremenda de licitar. Entonces, como llegamos rápido, teníamos las tierras, los planos, todo, bueno, nos dieron cerca de 300 viviendas, porque llegamos antes y ellos el interés que tenían eran esas casas construirlas, ¿no? Y licitarlas. Entonces, digamos que no hay una planificación en red, ¿no? que se contemple al municipio, a la provincia y al Estado municipal. Y yo creo que la otra vez escuchaba, no me acuerdo, pero alguien que hablaba sobre las cuestiones sociales, y decía que si se sumaban todos los gastos que hay en políticas destinadas hacia lo social en los municipios, en las provincias y en la nación, no debería haber personas con problemas de indigencia en la Argentina. Pero bueno, estas son las cuestiones que tenemos que resolver, ¿no? Me parece que la única manera de poder atacar mejor los problemas que hoy la sociedad tiene es descentralizando recursos y funciones, y se centralizan hasta ahora únicamente las funciones. Entonces los intendentes cada vez tienen más responsabilidades con menos recursos y es muy difícil, ¿no? Salvo para los que son, bueno, realmente eficientes, y que a veces son también a los que por ahí desde el Estado más se abandonan. Así que en principio era esta mi reflexión. Me parece que es fundamental poder lograr la autonomía, pero bueno, como también dijiste recién vos, Pájaro, tiene que haber un convencimiento que uno no ve, y la verdad que lo que ve desde la provincia son títulos, como en algún momento se habló del regionalismo, digamos, que creo que es posterior a hablar de la autonomía municipal. Este año se empezó a hablar, allá por comienzo de año, parecía que iban a hacer la revolución con esta ley, no se avanzó más. Entonces me parece que son únicamente títulos
y además porque todo esto de querer hacerse lleva mucho tiempo, digamos, hay que achicar de alguna manera los estados nacionales, provinciales, para darle más entereza a lo que son los municipios, y esto no lo visualizo hoy ni en quienes gobiernan el orden nacional y provincial. No creo que nadie está dispuesto a resignar democráticamente lo que tiene. Por lo tanto, tendría que haber un cambio cultural, político muy importante para que esto se lleve adelante. Nosotros trabajamos en algún momento desde nuestra región, el Codenova, tratando de tener una región que piense seriamente esto, ¿no? De que cuando del Estado Nacional o de la provincia se venga con una obra, signifique un atractivo para la región, ¿no? Y que no muchas veces se compita municipio con municipio, ¿no? Me parece que es importante que haya municipios cercanos que sean distintos polos de atracción, que esa es la manera de crecer de manera organizada. Pero bueno, fundamentalmente esto es muy difícil de tenerse en cuenta, y también, como cierre, digo, sobre todo apuntando directamente a la ley, es que ha cambiado todo muchísimo. Yo la otra vez pensaba que cuando esta ley se sancionó, no sé, el teléfono era una cuestión de algunos privilegiados que podían tener en su hogar. Hoy realmente un funcionario que no tiene un celular y que ese celular no está en red, digamos, es como que, sobre todo en el caso de Rivadavia, por ejemplo, que tiene muchos servicios en donde por ahí el intendente lo está supervisando, manejando vía Wi-Fi. Entonces, digamos, la sociedad evoluciona mucho, cambia mucho, y no podemos estar sujetados a leyes que no interpretan hoy por dónde pasan las necesidades de los gobernantes y darle respuestas a la sociedad. Así que fundamentalmente esto como inicio de esta charla, y quedo abierto para todas las inquietudes que sean necesarias.